Antes de comenzar no olvides de suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. De J. R. R. Tolkien. Número 8. Cuarta parte. Los Druedain, los Istari, las Palantiri. 1. Los Druedain. El pueblo de Alet, que hablaba una lengua extranjera, les era extraño a los demás Atañi, y aunque se unió en alianza con los Eldar, siguió siendo un pueblo aparte. Entre ellos mantuvieron su propia lengua, y aunque por fuerza tuvieron que aprender el Sindarin para comunicarse con los Eldar y los demás Atañi, muchos lo hablaban de manera entrecortada, y los que rara vez iban más allá de las fronteras de sus propias tierras boscosas, no lo empleaban en absoluto. No adoptaban de buen grado nuevas cosas o costumbres y conservaban numerosas prácticas que parecían extrañas a los Eldar y a los demás Atañi, con quienes tenían escaso trato, salvo en la guerra. No obstante, se los estimaba como aliados leales y temibles guerreros, aunque las compañías que enviaban para guerrear más allá de sus fronteras eran pequeñas. Porque se trataba, y así continuaron siendo hasta el fin, de un pueblo reducido, interesado sobre todo en proteger sus propias tierras boscosas, y que sobresalían las batallas libradas en los bosques. A decir verdad, durante mucho tiempo ni siquiera los orcos especialmente entrenados para este tipo de lucha se atrevían a poner el pie cerca de sus fronteras. Una de las comentadas rarezas de los Alet consistía en que muchos de sus guerreros eran mujeres, aunque pocas se trasladaban al extranjero a luchar en las grandes batallas. Esta costumbre era evidentemente antigua. Emoticono cara triste 1. La capitana Alet era una afamada amazona que contaba con una selecta guardia de corps de mujeres. 2. La más extraña de todas las costumbres del pueblo de Alet era la presencia entre ellos de gente de una especie del todo diferente. Emoticono cara triste 3. Ni los Eldar de Beleriand ni los demás Atañi habían visto nunca a nadie que se les asemejara. No eran muchos, unos pocos centenares quizá, que vivían apartados en familias o pequeñas tribus, pero amistosamente, como miembros de la misma comunidad. 4. El pueblo de Alet les daba el nombre de Drug, palabra de su propia lengua. A los ojos de los elfos y los demás hombres resultaban de aspecto desagradable. Eran bajos, algunos de poco más de una vara, pero muy anchos, con nalgas pesadas y cortas piernas gruesas. Las caras anchas tenían ojos hundidos, con cejas gruesas y narices chatas. No les crecía barba, salvo a unos pocos hombres, orgullosos por la distinción, que llevaban en medio de la barbilla un mechoncito de pelo negro. Las facciones parecían de ordinario impasibles, y lo más móvil que tenían eran las grandes bocas, y uno no podía observar el movimiento de sus ojos cautelosos salvo que estuviera muy cerca, porque eran tan negros que no se les veía las pupilas, aunque se les enrojecían cuando estaban furiosos. Tenían la voz profunda y gutural, pero la risa era una sorpresa, rica y vibrante, y todos los que la oían, elfos u hombres, se echaban a reír también, contagiados de esa pura alegría sin mácula de desprecio o malicia. 5. En tiempos de paz reían a menudo mientras trabajaban o jugaban, cuando otros hombres habrían cantado. Pero podían ser enemigos implacables, y una vez inflamados de cólera, eran muy lentos en enfriarse, aunque el único signo visible fuera el resplandor de la mirada. Luchaban en silencio y no se alborozaban en la victoria, ni siquiera la conseguía sobre los orcos, hacia quienes abrigaban un odio implacable. Los Eldar los llamaban Druedain y los admitían en la jerarquía de los Atañi. 6. Pues fueron muy amados mientras duraron. No tenían, una vida muy larga, y nunca llegaron a ser numerosos, y perdieron a muchos en su lucha contra los orcos, que también los odiaban y se deleitaban en capturarlos y torturarlos. En el tiempo en que las victorias de Morgoth destruyeron todos los reinos y las fortalezas de los elfos y los hombres en Beleriand, se dice que habían quedado reducidos a unas pocas familias compuestas sobre todo de mujeres y niños, algunas de las cuales llegaron por fin a los refugios de las desembocaduras del Sirion. 7. En sus primeros días habían sido de gran provecho para aquellos entre quienes vivían, y eran muy buscados, aunque pocos abandonaban la tierra del pueblo de Alet. 8. Tenían una maravillosa capacidad para rastrear a cualquier criatura viviente, y enseñaban a sus amigos lo que podían de este arte, pero sus discípulos no los igualaban, porque los Druedain usaban el olfato, como los sabuesos, con la peculiaridad de que además tenían una vista muy aguda. Se jactaban de que con viento favorable eran capaces de olfatear a un orco que se encontraba todavía demasiado lejos para que los demás hombres pudieran verlo, y de seguir el olor durante semanas, salvo a través de aguas corrientes.
El conocimiento que tenían de toda criatura que creciera casi igualaba al que tenían los elfos, aunque esto no se lo hubieran enseñado, y se dice que si se trasladaban a una nueva región, en poco tiempo conocían a todas las criaturas que en ella crecían, grandes o minúsculas, y daban nombre a las que eran nuevas para ellos, distinguiendo a las venenosas de las comestibles. 9. Los Druedain, como también los demás Atañi, carecieron de escritura hasta que se encontraron con los Eldar, pero nunca aprendieron a escribir con runas o letras. La escritura que ellos mismos inventaron no eran más que unos cuantos signos, en su mayoría simples, para señalar huellas o dar información o advertencia. Parece que en un pasado remoto tuvieron ya pequeños utensilios de pedernal para raspar y cortar, y todavía los utilizaban, porque si bien los Atañí tenían conocimiento de los metales y empleaban hasta cierto punto el arte de la herrería antes de llegar a Beleriand, 10, los metales eran difíciles de encontrar y las armas y las herramientas forjadas resultaban muy costosas. Pero cuando en Beleriand, por la asociación con los elfos y el tráfico con los enanos de Ered Lindon, estas cosas se volvieron más comunes, los Druedain demostraron un gran talento para la talla en madera o piedra. Tenían ya un conocimiento de los pigmentos, derivados sobre todo de las plantas, y trazaban figuras y formas sobre madera o superficies planas de piedra, y a veces tallaban los nudos de la madera para convertirlos en caras que pudieran pintarse. Pero con herramientas más afiladas y fuertes se deleitaban en tallar figuras de hombres y bestias, ya fueran juguetes y ornamentos o grandes imágenes, a las que los más hábiles de entre ellos daban una animada apariencia de vida. A veces estas imágenes eran extrañas y fantásticas, o aún terribles. Entre las lúgubres bromas en las que ponían toda su habilidad, se contaba la hechura de figuras de orcos que colocaban en las fronteras del país, modeladas como si huyeran chillando de miedo. Hacían también imágenes de sí mismos y las colocaban a la entrada de los caminos o las curvas de los senderos de los bosques. A estas llamaban piedras de vigilancia. Las más notables estaban emplazadas en las cercanías de los cruces del Teiglin, y cada una de ellas representaba un druidán de mayor tamaño que el natural acuclillado pesadamente sobre un orco muerto. Estas figuras no servían solo de insulto al enemigo, pues los orcos las temían y creían que estaban llenas de la malevolencia de los Ogorai, así es como llamaban a los Druedain, y que podían comunicarse con ellos. Por tanto, rara vez se atrevían a tocarlas o a tratar de destruirlas, y, a no ser que fueran en gran número, se detenían al ver una piedra de vigilancia, y ya no seguían avanzando. Pero entre las capacidades de este extraño pueblo quizá la más notable fuera la de mantenerse quietos y en silencio, lo que soportaban a veces durante días enteros, sentados con las piernas cruzadas, las manos en las rodillas o el regazo, y los ojos cerrados o fijos en el suelo. Sobre esto, se contaba un cuento entre el pueblo de Alet. Una vez, uno de los drugs más hábiles en la talla de la piedra hizo una imagen de su padre, que había muerto, y la colocó junto a un sendero cerca de su casa. Luego se le sentó al lado y se sumió en un silencio profundo y reflexivo. Sucedió que no mucho después un forastero pasó por allí camino de una aldea distante, y al ver dos drugs, les hizo una inclinación de cabeza y les deseó los buenos días. Pero no recibió respuesta, y se detuvo por un momento, sorprendido, mirándolos de cerca. Luego siguió caminando, y diciendo entre dientes, grande es su habilidad para la talla de la piedra, pero nunca había visto nada tan real. 3 días después volvió, y como estaba muy fatigado, se sentó y apoyó la espalda en una de las figuras. Sobre los hombros de esta figura puso la capa, para que se secase, pues había estado lloviendo, y en aquel momento brillaba el sol. Allí se quedó dormido, pero al cabo de un tiempo lo despertó la voz de la figura que estaba tras él. Espero que haya descansado, dijo la figura, pero si desea seguir durmiendo, le ruego que se traslade a la otra. A ella nunca le hará falta volver a estirar las piernas, y a mí esta capa me da demasiado calor en un día de sol como hoy. Se dice que los druedain a menudo se quedaban así sentados en momentos de dolor o de duelo, pero a veces lo hacían por el placer de pensar o para trazar un plan. También solían recurrir a esta quietud en momentos de cautela, y entonces se sentaban o permanecían de pie, escondidos en la sombra, y aunque sus ojos parecieran estar cerrados o mirar el vacío, nada pasaba ni se acercaba que no fuera advertido y recordado. Tan intensa era esta vigilancia invisible, que podía ser percibida como una amenaza hostil por los intrusos, que se retiraban amedrentados antes de que se les hiciera advertencia alguna, y si alguna criatura maligna se acercaba, emitían un agudo silbido que resultaba doloroso tanto si se oía de cerca como de muy lejos. El servicio de vigilancia que prestaban los Druedain era muy apreciado por el pueblo de Alet en tiempos de peligro, y si no se contaba con esa vigilancia, se colocaban figuras talladas parecidas a ellos, hechas con ese propósito por los Druedain mismos,
en las cercanías de las casas en la creencia de que estas figuras transmitían en parte la amenaza de los hombres vivientes. La verdad es que muchos del pueblo de Alet, aunque amaban a los Druedain y les tenían confianza, los creían dotados de poderes mágicos y extraños, y entre sus cuentos de maravillas había no pocos que hablaban de esas cosas. Uno de ellos se recoge a continuación. La piedra fiel. Había una vez un Druk llamado Agan, muy conocido como curandero. Tenía gran amistad con Barach, un guardabosque del pueblo, que vivía en una casa en los bosques a 2 millas o más de la aldea más próxima. Las moradas de la familia de Agan se encontraban más cerca, y él pasaba la mayor parte del tiempo con Barach y su esposa, y era muy querido de sus hijos. Llegaron tiempos difíciles cuando muchos orcos atrevidos entraron secretamente en los bosques de las cercanías y andaban por ellos esparcidos en parejas o tríos asaltando a los que se aventuraban solos por parajes apartados y atacando por la noche las casas de la vecindad. Los de la casa de Barach no estaban muy atemorizados, porque Agan se quedaba con ellos por la noche y montaba guardia afuera. Pero una mañana Agan fue al encuentro de Barach y le dijo: Amigo, tengo malas nuevas de los míos y me temo que tenga que dejaros por un tiempo. Han herido a mi hermano, que yace en el lecho con mucho dolor y me llama, pues sé curar las heridas que causan los orcos. Volveré tan pronto como pueda. Barach estaba muy preocupado y su esposa y sus hijos lloraron, pero Agan dijo: Haré lo que esté de mí. Parte. He hecho traer una piedra de vigilancia y la he apostado cerca de tu casa. Barach salió con Agan y miró la piedra de vigilancia. Era grande y pesada y estaba sentada bajo unos arbustos no lejos de las puertas. Agan puso su mano sobre ella y al cabo de un silencio dijo: He dejado en ella algunos de mis poderes. Ojalá puedan librarte del mal. Nada adverso sucedió durante 2 noches, pero a la tercera Barach oyó la llamada de advertencia de los Drugs, o soñó que la había oído, porque a nadie más despertó. Abandonando la cama cogió el arco de la pared y se acercó a una ventana angosta, y vio a 2 orcos que ponían combustible contra la casa y se disponían a prenderle fuego. Entonces Barach tembló de miedo porque los orcos que por allí merodeaban llevaban consigo azufre o alguna otra materia diabólica que ardía rápidamente y era imposible apagarla con agua. Recuperándose, tendió el arco, pero en ese momento, justo al surgir las llamas, vio a un Druk que venía corriendo por detrás de los orcos. A uno de ellos lo tumbó de un puñetazo, y el otro huyó. Luego el Druk se internó descalzo en el fuego, esparciendo el combustible ardiente y pisando las llamas órquicas que se extendían por los lados. Vara se encaminó a la puerta, pero cuando hubo terminado de desatrancarla, el Druk había desaparecido. No había ni rastro del orco lastimado. El fuego se había extinguido y solo quedaba humo y cierto hedor. Barach volvió a su casa para tranquilizar a su familia, a la que el ruido y las emanaciones ardientes habían despertado, pero cuando fue de día salió otra vez y lo examinó todo. Descubrió que la piedra de vigilancia había desaparecido, pero no hizo ningún comentario. Esta noche tendré que ser yo el guardián, pensó, pero ese mismo día regresó a Gan y fue recibido con alegría. Llevaba botas altas como las que suelen llevar los Drugs en la dura intemperie, cuando caminan entre abrojos y piedras, y estaba fatigado. Pero sonreía y parecía complacido, y dijo: Traigo buenas noticias. Mi hermano ya no tiene dolores y no morirá, porque llegué a tiempo para detener el efecto del veneno. Y me he enterado de que los merodeadores han sido muertos o han huido. ¿Cómo os ha ido a vosotros? Estamos todavía con vida, dijo Barach. Pero ven ahora conmigo y te mostraré y diré algo más. Entonces condujo a Agan al sitio del fuego y le contó lo del ataque nocturno. La piedra de vigilancia ha desaparecido. Obra de orcos, supongo. ¿Qué dices tú? Hablaré cuando haya mirado y pensado más tiempo, dijo Agan, y luego fue de aquí para allá examinando el terreno, seguido de Barach. Por fin Agan se acercó a un matorral que había al borde del claro donde se levantaba la casa. Allí estaba la piedra de vigilancia, sentada sobre un orco muerto, pero tenía las piernas ennegrecidas y agrietadas, y le habían arrancado un pie, que estaba suelto a un lado. Agan pareció apenarse, pero dijo: Pues bien. Hizo lo que pudo. Y es mejor que hayan sido sus pies los que pisaron el fuego del orco y no los míos. Entonces se aflojó los cordones de las botas y Barach vio que debajo tenía las piernas cubiertas de vendas. Agan se las quitó. Ya se me están curando, dijo. Velé junto a mi hermano durante 2 noches, y anoche dormí. Me desperté dolorido antes del amanecer, y descubrí mis piernas cubiertas de ampollas. Entonces adiviné lo que había sucedido. Ay, si algún poder se transmite desde tu persona a una obra de tus manos,
has de compartir sus dolores. 11. Más notas acerca de los Druedain. Mi padre se preocupó por poner de relieve la diferencia radical que había entre los Druedain y los Hobbits. Eran de forma física y apariencia totalmente distintas. Los Druedain eran más altos y de constitución más pesada y fuerte. Tenían rasgos faciales desagradables, juzgados de acuerdo con las normas humanas, y mientras que los cabellos de los hobbits eran abundantes, aunque cortos y rizados, los Druedain los tenían escasos y lacios, y ningún vello en las piernas y los pies. Se sentían a veces dichosos y alegres, como los hobbits, pero tenían un lado más torvo en su naturaleza, y podían mostrarse sarcásticos e implacables, y tenían, o se les atribuía, poderes extraños o mágicos. Eran además un pueblo más frugal, comían con moderación incluso en tiempos de abundancia y solo bebían agua. En ciertos aspectos se asemejaban más bien a los enanos, en la constitución y la estatura, y también en la resistencia, en la habilidad para la talla de la piedra, en el aspecto ceñudo de sus naturalezas y en sus extraños poderes. Pero la capacidad mágica que se atribuía a los enanos era del todo diferente, y los enanos tenían un carácter torvo y también gozaban de larga vida, mientras que los Druedain eran de vida corta en comparación con otras especies de hombres. Solo una vez en una nota aislada se dice algo explícito acerca de la relación entre los Druedain de Beleriand durante la Primera Edad, que guardaban las casas del pueblo de Alet en el bosque de Bretil, y los remotos antecesores de Gamburi, Gan, que guió a los Rohirrim por el paso del pedregal de las carreteras camino de Minas Tirith, el retomo del rey, V. 5, o los hacedores de las imágenes que se encuentran en el camino a la quebrada de los túmulos, y Videm, V. 3.12, esta nota dice. Una rama migrante de los Druedain acompañó al pueblo de Alet a fines de la Primera Edad, y vivió en el bosque de Bretil, con ellos. Pero en su mayoría se quedaron en las montañas blancas pese a ser perseguidos por unos hombres, llegados más tarde, que reincidieron poniéndose al servicio de la oscuridad. Se dice también aquí que la semejanza de las estatuas de la quebrada de los túmulos con los restos de los Druat, percibida por Meriadoc Brandigamo cuando vio por primera vez a Gamburigan, fue originalmente reconocida en Gondor, aunque en la época en que Isildur estableció el reino Númenóreano, solo sobrevivían en el bosque Druaan y en el Druvaetiaur. Véase más adelante. Así, pues, si lo deseamos, nos es posible completar la antigua leyenda de la llegada de los Edain en el Silmarillón con el descenso de los Druedain de Eredlindon, que llegaron a Osirian junto con los Alain, el pueblo de Alet. Otra nota afirma que los historiadores de Gondor creían que los primeros hombres en cruzar el Anduin fueron en verdad los Druedain. Venían, según se creía, de tierras al sur de Mordor, pero antes de llegar a las costas de Aradbait, torcieron al norte hacia Ithilien, y encontrando por fin un punto por donde cruzar el Anduin, probablemente cerca de Cairandros, se asentaron en los valles de las Montañas Blancas y en las tierras boscosas del borde septentrional. Eran un pueblo furtivo que desconfiaba de toda otra especie de hombres, pues, por mucho que se remontaran en el tiempo, siempre recordaban haber sido objeto de acoso y persecución, y se habían dirigido hacia el oeste en busca de una tierra donde esconderse para vivir en paz. Pero nada más se dice, ni aquí ni en ningún otro sitio, acerca de la historia de su asociación con el pueblo de Alet. En un texto ya citado acerca de los nombres de los ríos de la Tierra Media, hay breve referencia a los Druedain en la Segunda Edad. Se dice aquí, véase apéndice de la historia de Galadriel y Celeborn, que el pueblo nativo de Nedbait, huyendo de las devastaciones de los Númenóreanos a lo largo del curso del Huatló, no cruzó el Isen ni se refugió en el gran promontorio entre el Isen y el Efnui, que formaban el brazo septentrional de la bahía de Belfalas, porque los hombres Pukel, que eran un pueblo furtivo y fiero, infatigables y silenciosos cazadores, utilizaban dardos envenenados. Decían que siempre habían estado allí y que anteriormente habían vivido también en las Montañas Blancas. En edades pasadas no hicieron ningún caso del Gran Oscuro, Morgoth, ni tampoco se aliaron más tarde con Sauron, porque odiaban a todos los invasores del este. Del este, decían, habían venido los hombres altos que los habían expulsado de las Montañas Blancas y que tenían maligno el corazón. Quizá incluso en tiempos de la Guerra del Anillo parte del pueblo Eru permaneció en las montañas de Andrast, las estribaciones occidentales de las Montañas Blancas, pero solo los restantes miembros de este pueblo, que estaban en los bosques de Anorien, eran conocidos del pueblo de Gondor. Esta región entre el Isen y el Efnui era el Druvaeth Yaur, y otra nota garrapateada sobre el mismo tema dice que la palabra Yaur, viejo, en este nombre no significa original, sino anterior. Durante la primera edad los hombres Pukel ocupaban las montañas blancas, a ambos lados.
Cuando en la segunda edad los númenóreanos empezaron la ocupación de las costas, sobrevivieron en las montañas del promontorio de Andrast, que los númenóreanos nunca ocuparon. Otro resto sobrevivió en el extremo oriental de la cordillera, en Anorien. A fines de la tercera edad, se creyó que estos eran los últimos sobrevivientes, de ahí que la región se llamara el viejo yermo Pukel, Druvaetiaur. Siguió siendo un yermo, y los hombres de Gondor y de Rohan nunca lo habitaron y rara vez penetraban en él. Pero los hombres de Anfalas creían que algunos de los antiguos, hombres salvajes, todavía vivían allí en secreto. 13. Pero en Rohan no se reconoció la semejanza de las estatuas de la quebrada de los túmulos llamadas hombres Pukel, con los hombres salvajes del bosque. Druadan, como tampoco se reconoció su humanidad, de ahí que Gamburigan se refiriera a la persecución de los hombres salvajes, por los Rohirrim en el pasado. Deja a los hombres salvajes tranquilos en los bosques y no los persigáis ya como bestias. Como Gamburigan intentaba emplear la lengua común, llamaba a su pueblo hombres salvajes, no sin ironía, pero, por supuesto, no es este el nombre que ellos mismos se daban. 14. 2. Los Istari. La descripción más completa de los Istari, según parece, se escribió en 1954. Para una explicación de su origen, véase la introducción. La incluyo aquí entera, y me referiré a ella luego como el ensayo sobre los Istari. Mago, Wizard, es una traducción de la palabra Kenia Istar, en Sindarin, y Tron, uno de los miembros de una orden, como ellos la llamaban, que pretendía poseer, y exhibía, un amplio conocimiento de la historia y la naturaleza del mundo. La traducción, aunque adecuada en cuanto se relaciona con sabio, wise, y otras palabras antiguas con que se designa lo referido al conocimiento, como ocurre con Istar en Kenia, no es quizá feliz, pues Eren Istarion, un orden de los magos, era algo muy distinto de los magos de la leyenda posterior, pertenecieron a la tercera edad exclusivamente y luego partieron, y nadie, salvo quizá el Rond, Círdan y Galadriel descubrieron su especie o de dónde venían. Entre los hombres, los que tuvieron trato con ellos, se creyó, en un principio, que eran hombres que habían aprendido las ciencias y las artes mediante un prolongado estudio secreto. Aparecieron por primera vez en la Tierra Media aproximadamente en el año 1000 de la tercera edad, pero durante largo tiempo vivieron de manera sencilla como si fueran hombres ya avanzados en años, pero de cuerpo sano, viajeros y trotamundos que adquirían conocimiento de la Tierra Media y de todo lo que allí vivía, pero que a nadie revelaban sus poderes y sus propósitos. En ese tiempo los hombres los veían rara vez y les hacían poco caso. Pero cuando la sombra de Sauron empezó a crecer y a cobrar forma otra vez, se volvieron más activos e intentaron de continuo entorpecer el crecimiento de la sombra y lograr que elfos y hombres se precavieran del peligro. Entonces en todas partes cundió ostensiblemente entre los hombres el rumor de las idas y venidas de la sombra y de sus intervenciones en múltiples asuntos, y los hombres advirtieron que no morían y que no cambiaban, aunque envejecían un tanto su apariencia, mientras que los padres y los hijos de los hombres morían todos. Los hombres, por tanto, los temieron, aun cuando los amaran, y los consideraron de la raza élfica, con la que, en verdad, tenían trato frecuente. Sin embargo, no era así. Porque venían de ultramar desde el más extremo oeste, aunque durante mucho tiempo esto lo supo solamente Círdan, el guardián del tercer anillo, el amo de los puertos grises, que fue testigo del desembarco de los Istari en las costas occidentales. Eran emisarios de los señores del oeste, los Valar, que todavía se reunían para el gobierno de la Tierra Media, y cuando la sombra de Sauron empezó a agitarse otra vez, adoptaron medidas para oponerle resistencia. Con el consentimiento de Eru enviaron a miembros de su elevada orden, pero investidos en el cuerpo de hombres, reales y no fingidos, sujetos a los temores y los dolores y las fatigas de la tierra, vulnerables al hambre, la sed y la muerte, aunque a causa de sus nobles espíritus no morían, y solo envejecían por los cuidados y los trabajos de los largos años. Y esto hicieron los Valar en el deseo de poner remedio a los errores de antaño, en especial el de haber intentado guardar y recluir a los Eldar por obra de una gloria y un poderío plenamente revelados, mientras que ahora sus emisarios tenían prohibido mostrarse con una forma majestuosa, o tratar de gobernar la voluntad de los hombres y de los elfos por despliegues manifiestos de poder, y se les ordenó que, asumiendo una forma débil y humilde, orientaran hacia el bien con consejo y persuasión a los hombres y a los elfos, e intentaran unir en amor y comprensión a todos aquellos a los que Sauron, si volvía, trataría de dominar y corromper. De esta orden el número de miembros no se conoce, pero de los que fueron al norte de la Tierra Media, donde eran mayores las esperanzas, por causa del resto de los Dúnedain y Eldar que allí vivían, los principales eran 5.
El primero en llegar fue uno de noble rostro y buen porte, de negros y brillantes cabellos y una bella voz, e iba vestido de blanco, gran habilidad tenía para las obras de las manos, y era considerado casi por todos, incluidos los Eldar, como el principal de la orden. Uno, otros había también, dos vestidos de azul marino y uno de color pardo como la tierra. Y un último llegó que parecía el menos importante, menos alto que los demás, de aspecto más envejecido, de cabellos y vestido grises y apoyado en un cayado. Pero Círdan, desde el primer encuentro en los puertos grises, descubrió en él el espíritu más grande y más sabio, y le dio la bienvenida con reverencia, y le entregó en custodia el tercer anillo, Narjal Ro. Porque, dijo, grandes trabajos y peligros os aguardan, y por temor de que vuestra misión no sea excesiva y fatigosa, tomad este anillo para ayuda y consuelo. Me fue confiado solo para guardar el secreto y aquí en las costas occidentales permanece ocioso, pero me parece que en días que no tardarán en llegar debe estar en manos más nobles que las mías, que puedan emplearlo para dar coraje a todos los corazones. 2. Y el mensajero gris cogió el anillo y lo guardó en secreto. No obstante, el mensajero blanco, muy hábil en el descubrimiento de todo lo secreto, supo al cabo de un tiempo este regalo, y se resintió por esta causa, y ese fue el principio de la animadversión oculta que experimentó por el gris, que luego se hizo manifiesta. Ahora bien, en días posteriores el mensajero blanco fue conocido entre los elfos con el nombre de Curunir, el hombre hábil, o Saruman, en la lengua de los hombres del norte, pero eso fue después de sus muchos viajes, cuando volvió al reino de Gondor y se estableció allí. De los azules poco se supo en el oeste, y no tuvieron más nombre que Itrinluin, los magos azules, porque fueron al este con Curunir, pero luego nunca retornaron, y no se sabe si se quedaron en el este en cumplimiento de la misión que les fuera encomendada o perecieron o fueron capturados por Sauron, como sostuvieron algunos, y convertidos en sus sirvientes. 3. Pero ninguna de estas contingencias era imposible, porque, aunque parezca extraño, los Istari, encarnados en cuerpos de la Tierra Media, como los hombres y los elfos, podían tomar caminos desviados y abrazar el mal, olvidados del bien y buscando el poder para llevar el mal a la práctica. Un pasaje separado escrito en el margen, sin duda corresponde a este contexto. Porque se dice en verdad que, al estar encarnados, los Istari tenían que aprender muchas cosas de nuevo por lenta experiencia, y aunque sabían de dónde venían, el recuerdo del reino bendecido era para ellos una visión lejana por la que sentían, en tanto permanecieran fieles a su misión, una nostalgia intensa. Así, soportando por libre voluntad las angustias del exilio y los engaños de Sauron, podrían poner remedio a los males de ese tiempo. En verdad, de todos los Istari, solo uno permaneció fiel, y ese fue el último en llegar. Porque Radagast, el cuarto, se enamoró de muchas bestias y pájaros que moraban en la Tierra Media, y abandonó a los elfos y a los hombres, y pasó sus días entre las criaturas silvestres. Así adquirió su nombre, en la lengua de Númenor de antaño significa, según se dice, cuidador de bestias. 4. Y Curunir, Lan, Saruman el Blanco, tomó un camino errado, y volviéndose orgulloso, impaciente y enamorado del poder, intentó imponer su voluntad por la fuerza y suplantar a Sauron, pero cayó en la trampa de ese espíritu oscuro, más poderoso que él. Pero el último en llegar fue llamado entre los elfos Mitrandir, el peregrino gris, porque no moraba en sitio alguno y no acumulaba riquezas ni tenía seguidores, sino que iba siempre de aquí para allá en las tierras del oeste, de Gondor al mar, y de Lindon al Orien, trabando amistad con todos los pueblos en tiempos de necesidad. Cálido y vivaz era su espíritu, e intensificado por él. Anillo Narya, porque era el enemigo de Sauron, oponiendo al fuego que devora y marchita, el fuego que anima y socorre en la desesperanza y la aflicción, pero su alegría y su rápida ira se ocultaban tras hábitos grises como la ceniza, de modo que solo los que lo conocían bien alcanzaban a percibir la llama interior. Solía mostrarse alegre y bondadoso con los jóvenes y los simples, pero también era rápido para la respuesta mordaz y la reprensión de los desatinos, pero no era orgulloso y no buscaba el poder ni la alabanza, y así, en todas partes lo querían todos los que a su vez no eran orgullosos. Casi siempre viajaba infatigable a pie, apoyándose en un cayado, y por ello era llamado entre los hombres del norte, Gandalf, el elfo de la vara. Pues lo creían, erróneamente, como ya se dijo, de la especie élfica, porque oraba a veces maravillas, y estaba enamorado en especial de la belleza del fuego, y sin embargo, estas maravillas las obraba sobre todo por alegría y deleite, y no deseaba que nadie le tuviera un temor reverente o siguiera su consejo por miedo. En otros sitio se cuenta como, cuando Sauron despertó otra vez, también él despertó, y en parte reveló el poder que tenía, y convirtiéndose en el principal instigador de la resistencia a Sauron,
resultó al final victorioso, y concentró todo, con vigilancia y trabajo, en el propósito que le habían designado los Valar bajo la égida del único que está por encima de ellos. No obstante, se dice que al culminar la tarea para la cual había venido, sufrió grandemente, y fue muerto, y devuelto de la muerte por un breve tiempo, anduvo vestido de blanco y se convirtió en una llama radiante, aunque invisible todavía, salvo en casos de gran necesidad. Y cuando todo hubo acabado y la sombra de Sauron se hubo extinguido, se fue por el mar para siempre. Mientras que Curunir fue abatido y humillado por completo, y pereció finalmente en manos de un esclavo oprimido, y su espíritu fue a todos los lugares a donde estaba condenado a ir, y a la Tierra Media, con o sin cuerpo, jamás regresó. En El Señor de los Anillos la única afirmación general acerca de los Istari aparece en una nota de encabezamiento en La cuenta de los años, de la tercera edad, en el apéndice B. Cuando quizá 1000 años hubieron transcurrido y la primera sombra hubo caído sobre el gran bosque verde, los Istari o magos aparecieron en la Tierra Media. Se dijo después que venían del lejano oeste y que eran mensajeros enviados para contrarrestar el poder de Sauron y unir a todos los que tenían la voluntad de oponerle resistencia, pero les estaba prohibido oponerse a su poder con poder, o intentar dominar a elfos u hombres por la fuerza o el miedo. Vinieron por tanto en forma de hombres, aunque no fueron nunca jóvenes y solo envejecían muy lentamente, y tenían múltiples poderes, mentales y manuales. Revelaron sus verdaderos nombres a muy pocos, y utilizaban los nombres que les daban. Los dos más elevados de esta orden, de los que se dice que eran 5, fueron llamados por los Eldar, Curunir, el hombre hábil, y Mithrandir, el peregrino gris, pero los hombres del norte los llamaron Saruman y Gandalf. Curunir viajó a menudo al este, pero vivió por fin en Isengard. Mithrandir era el que más estrecha amistad tenía con los Eldar, y erraba sobre todo por el oeste, y nunca tuvo morada duradera. Sigue un comentario acerca de la custodia de los 3 anillos de los elfos en el que se dice que Círdan dio el anillo rojo a Gandalf cuando éste llegó del mar por primera vez, porque Círdan veía más lejos y con mayor profundidad que nadie en la Tierra Media. El texto sobre los Istari que acabamos de citar, pues, cuenta muchas cosas acerca de ellos y sus orígenes que no aparecen en El Señor de los Anillos, y también contiene algunas observaciones incidentales de gran interés sobre los Valar, su continuo interés por la Tierra Media y el reconocimiento de haber cometido un error que no puede comentarse aquí. Sumamente notables son la descripción de los Istari, como miembros de su propia elevada orden, la orden de los Valar, y las afirmaciones acerca de su encarnación física. 5. Pero cabe también observar algunas cosas más. La llegada de los Istari a la Tierra Media en diversas ocasiones, como Círdan advirtió que Gandalf era el más grande de ellos, que Saruman sabía que Gandalf tenía el anillo rojo y sintió celos, que Radagast no se mantuvo fiel a su misión, que los otros dos, magos azules, sin nombre, fueron con Saruman al este, pero, a diferencia de Saruman, nunca volvieron a las tierras del oeste. El número de los miembros de la Orden de los Istari, ignorado, se dice aquí. Aunque, los principales, de los que fueron al norte de la Tierra Media eran 5, la explicación de los nombres de Gandalf y Radagast, y la palabra Sindarin-Itron, pluralitrin. El pasaje sobre los Istari de los Anillos del Poder, en el Silmarillón, está sin duda estrechamente relacionado con lo que se dice en el apéndice B del Señor de los Anillos que acaba de citarse, incluso en la redacción, pero incluye esta afirmación, que concuerda con el ensayo sobre los Istari. Curunir era el mayor y fue el primero en llegar, y después de él vinieron Mithrandir y Radagast, y otros de los Istari que fueron al este de la Tierra Media y que no tienen cabida en estas historias. La mayor parte de los escritos restantes acerca de los Istari, como grupo, desdichadamente no son más que notas apresuradas, a menudo ilegibles. De gran interés es, sin embargo, un esbozo muy apresurado de narración donde se cuenta un concilio de los Valar, convocado, parece, por Manbe, quizá acudió a Eru en busca de consejo, en el que se decidió enviar a 3 emisarios a la Tierra Media. ¿Quiénes irán? Porque han de ser poderosos, pares de Sauron, pero no han de ejercitar ningún poder, y vestirse de carne para tratar así con igualdad a elfos y hombres y ganarse la confianza de todos. Pero esto los haría peligrar, pues disminuirían en sabiduría y en conocimiento, y los confundirían los temores, los cuidados y las fatigas de la carne. Solo 2 se adelantaron, Kurumo, que fue elegido por Aule, y Alatar, que fue enviado por Orome. Entonces Manbe preguntó dónde se encontraba Olorín. Y Olorín, que estaba vestido de gris, y recién llegado de un viaje se había sentado en el extremo del concilio, preguntó qué quería Manbe de él. Manbe contestó que deseaba que Olorín fuera como tercer mensajero a la Tierra Media,
y se observa entre paréntesis que Olorin era un enamorado de los Eldar que quedaban, aparentemente para explicar la lección de Manbe. Pero Olorin se declaró demasiado débil para la misión, y afirmó que temía a Sauron. Entonces Manbe dijo que esa era la razón justamente por la que debía ir y ordenó a Olorin. Siguen palabras ininteligibles que parecen contener la palabra tercero. Pero entonces Barda levantó la cabeza y dijo, no como el tercero. Y Kurumo lo recordó. La nota termina con la afirmación de que Kurumo, Saruman, se llevó a Elwendil, Radagast, porque Yavanna se lo pidió, y que Alatar escogió a Payando como amigo. 6. En otra página con apuntes que claramente pertenecen al mismo periodo se dice que Kurumo debió llevar consigo a Elwendil para complacer a Yavanna, esposa de Aule. Hay también allí unos cuadros esbozados que relacionan el nombre de los Istari con el de los Valar, Olorin con Manbe y Barda, Kurumo con Aule, Elwendil con Yavanna, Alatar con Orome y Payando también con Orome. Esto sustituye la correspondencia de Payando con Mandos y Niena. La significación de estas relaciones entre los Istari y los Valares. Claramente, a la luz de la breve narración que se acaba de citar, que cada Istar fue escogido por cada Vala por sus características innatas, quizás incluso por pertenecer a la gente de ese Vala, en el mismo sentido en que se dice de Sauron en las Valakenta, el Silmarillón, que se le contó al principio entre los Maiar de Aule, y fue siempre una figura poderosa en las tradiciones de ese pueblo. Es, pues, muy notable que Aule escogiera a Kurumo, Saruman. No hay ni atisbo de explicación de por qué el evidente deseo de Yavanna de que se incluyera entre los Istari a uno que amara particularmente sus creaciones, solo pudiera satisfacerse imponiendo la compañía de Radagast a Saruman, mientras que lo sugerido en el texto sobre los Istari, esto es, que su enamoramiento de las criaturas silvestres de la Tierra Media fue la causa de que descuidara la misión para la que había sido enviado, no concuerda quizá perfectamente con la idea de haber sido el escogido de Yavanna. Además, tanto según el borrador sobre los Istari como según de los Anillos del Poder, Saruman fue el primero en llegar, y llegó solo. Por otra parte, es posible ver una sugerencia de la historia de la compañía impuesta de Radagast en el extremo desprecio que le manifiesta a Saruman, tal como lo relata Gandalf en el Concilio del Ron. Radagast el Pardo. Rió Saruman, y ya no siguió ocultando su desprecio. Radagast el necio. Aunque tuvo bastante tino para desempeñar el papel que yo le marqué. Mientras que en el texto sobre los Istari se dice que los dos que fueron al este no tenían más nombre que Itrinluin, los magos azules, queriendo decir, claro está, que no tenían nombre en la Tierra Media. Aquí se los llama Alatar y Payando y se los asocia con Orome, aunque no hay ningún indicio del porqué de esta relación. Podría ser quizá, aunque esto no es más que mera conjetura, que, de entre los Valar, Orome fuera el que mejor conocía las regiones más apartadas de la Tierra Media, y que los magos azules tuvieran por destino ir a ellas y en ellas quedarse. Más allá del hecho de que estas notas sobre la elección de los Istari datan de una época posterior a la reacción final de El Señor de los Anillos, no encuentro prueba alguna de su relación, en cuanto al tiempo en que fue escrito, con el texto sobre los Istari. 7. No sé de otros escritos acerca de los Istari, salvo algunas notas muy en borrador y en parte ininteligibles que, por cierto, son muy posteriores a todo lo que precede y que quizá daten de 1972. Debemos suponer que, los Istari, eran todos Maiar, es decir, personas de orden, angélico, aunque no necesariamente de la misma jerarquía. Los Maiar eran, espíritus, pero capaces de autoencarnarse, y podían adoptar formas, humanas, especialmente élficas. Se dijo de Saruman, el mismo Gandalf lo hizo, que era el principal de los Istari, esto es, de estatura valinoriana más elevada que la de los demás. Gandalf era evidentemente el que lo seguía. A Radagast se lo presenta como persona de mucho menos poder y conocimiento. De los otros dos nada se dice en la obra publicada, salvo la referencia a los 5 magos en el altercado entre Gandalf y Saruman, las dos torres, 3, 10. Ahora bien, estos Maiar fueron enviados por los Valar en un momento crucial de la historia de la Tierra Media para apoyar la resistencia de los elfos del oeste, cuyo poder se desvanecía, y de los hombres incorruptos del oeste, mucho menos numerosos que los del este y el sur. Puede verse que cada cual era libre de hacer lo que le pareciera adecuado en la misión, que no recibían órdenes ni debían actuar juntos como un pequeño núcleo de poder y sabiduría, y que cada cual tenía diferentes poderes e inclinaciones y que los Valar los escogieron teniendo esto en cuenta. Otros escritos se refieren exclusivamente a Gandalf, Olorin, Mitrandir. En el reverso de la página aislada que contiene la narración de la elección de los Istari por los Valar, aparece la siguiente y muy notable nota. Elendil y Gil-galad eran compañeros, pero esta fue
la última alianza entre elfos y hombres. En la derrota final de Sauron los elfos no intervinieron efectivamente en el sitio de la acción. Legolas fue quizás el que hizo menos cosas de los 9 caminantes. Galadriel, la más grande de los Eldar que sobrevivían en la Tierra Media. Era poderosa sobre todo en sabiduría y bondad, como directora o consejera en la lucha, invencible en resistencia, especialmente de mente y espíritu, pero incapaz de acción punitiva. En su escala se había vuelto como Manbe en relación con la acción total general. Manbe, sin embargo, aun después de la caída de Númenor y el quebrantamiento del viejo mundo, incluso en la tercera edad, cuando el reino bendecido había sido retirado de los círculos del mundo, no fue aún entonces un mero observador. Era evidentemente de Valinor de donde venían los emisarios llamados los Istari, o magos, y entre ellos, Gandalf que fue el director y el coordinador tanto del ataque como de la defensa. ¿Quién era Gandalf? Se dijo en tiempos posteriores, cuando otra vez una sombra maligna despertó en el reino, que muchos de los fieles de esa época creían que Gandalf era la última manifestación del mismo Manbe, antes de que se retirara para siempre a la torre de vigilancia de Taniquetil. Que Gandalf dijera que su nombre, en el oeste, había sido Lorin equivalía, de acuerdo con esta creencia, a reconocer que su identidad ficticia era un mero nombre supuesto. Yo, claro está, no conozco la verdad, pero si la conociera, sería un error mostrarme más explícito que el mismo Gandalf. Pero no creo que fuera así. Mame no descenderá de la montaña hasta la Gorda Gorath y la llegada al fin, cuando Melkor retorne. 8. Para eliminar a Morgoth envió a su heraldo Embe. Para derrotar a Sauron, no enviaría entonces a un espíritu menor, aunque poderoso, del pueblo angélico, un coevo igual de Sauron, sin duda, en sus orígenes, pero nada más. Olorin era su nombre. Pero de Olorin nunca sabremos más que lo revelado en Gandalf. A esto siguen 16 líneas de un poema en versos aliterados. ¿Quieres conocer la historia barra diagonal por mucho tiempo secreta de los 5 que vinieron barra diagonal desde un remoto país? Solo uno regresó. Barra diagonal los otros nunca de nuevo. Bajo el dominio del hombre barra diagonal andará la Tierra Media. Hasta que sobrevengan Dagor Dagorath barra diagonal y el día del juicio final. ¿Lo habéis oído bien? Barra diagonal, el concilio oculto. De los señores del oeste barra diagonal reunido en la tierra de Aman. Se perdieron los largos caminos barra diagonal que allí conducían. Y a los hombres mortales barra diagonal no habla Manbe. Desde el oeste que fue barra diagonal un viento lo llevó cargado a oídos del durmiente barra diagonal en los silencios. De la sombra de la noche barra diagonal cuando llegan las nuevas de tierras olvidadas barra diagonal y edades perdidas. Por encima de océanos de años barra diagonal al pensamiento que indaga. No a todos ha olvidado barra diagonal el rey mayor. A Sauron vio barra diagonal como una amenaza lenta. Hay mucho en estas líneas que se relaciona con el tema más general de la preocupación de Manbe y los Valar por el destino de la Tierra Media después de la caída de Númenor, lo que por fuerza ha de quedar fuera de los límites de este libro. Tras las palabras, pero de Olorin nunca sabremos más que lo revelado en Gandalf, mi padre agregó un tiempo después. Salvo que Olorin es un nombre alto élfico y, por tanto, debieron dárselo los Eldar en Valinor o es una traducción que resultaba significativa para ellos. En cualesquiera de los casos, tanto si es un nombre dado por otros o asumido por su propio portador, ¿cuál es su significado? Olor es una palabra que a menudo se traduce como sueño, pero no se refiere a los llamados sueños humanos, o a la gran mayoría de estos, y ciertamente no a los sueños que se tienen mientras se duerme. Para los Eldar designaba también las imágenes vivaces de la memoria y de la imaginación, se refería de hecho a la clara visión, en la mente, de cosas no físicamente presentes en relación con el cuerpo. Y no solo se refería a ideas, sino a su plena plasmación con formas y detalles particulares. Una nota etimológica aislada explica la significación de manera similar. Oloese, visión, fantasía, nombre élfico común para designarla. Construcción de la mente, que no, existe realmente ni al margen del proceso de construcción, y que solo es atribuible a los Eldar susceptibles de ser convertidos por el arte, Karme, en seres visibles y sensibles. Olo se aplica a las bellas construcciones que tienen exclusivamente un fin artístico, esto es, que no tienen por fin el engaño ni la adquisición de poder. Se mencionan palabras derivadas de esta raíz, Kenia olos, sueño, visión, plural, olos y barra diagonal olori, hola, impersonal, soñar, olosta, soñador.
Luego se hace una referencia a Olofantur, que fue antes el verdadero nombre del Orien, el Balaquera, el amo de las visiones y los sueños, antes de que se cambiara Nirmo en el Silmarillón, como Nurufantur se transformó en Namo, Mandos, aunque el plural Feanturi con que se designó a estos dos hermanos, se conservó en las Balaquenta. Estas observaciones sobre Olor se relacionan claramente con el pasaje de las Balaquenta, el Silmarillón, donde se dice que Olorín vivía en Lorien, en Valinor, y que aunque amaba a los elfos, andaba invisible entre ellos o adoptaba su forma, y no sabían de dónde les venían las bellas visiones que tenían o los impulsos de sabiduría que él ponía en sus corazones. En una versión anterior de este pasaje se decía que Olorín era consejero de Irmo, y que en el corazón de los que lo escuchaban despertaba pensamientos de bellas cosas que no habían sido todavía, pero que podrían ser hechas para enriquecimiento de Arda. Hay una larga nota para dilucidar el pasaje de las dos torres, 4, 5, donde Faramir contó en Genetanum que Gandalf había dicho: muchos son mis nombres en numerosos países. Mitrandir entre los elfos, Tarkun para los enanos, Olorín era en mi juventud en el oeste que nadie recuerda. 9. Incanus en el sur, Gandalf en el norte, al este nunca voy. Esta nota es anterior a la publicación de la segunda edición del Señor de los Anillos en 1966, y dice lo siguiente. La fecha de la llegada de Gandalf es incierta. Vino de más allá del mar, aparentemente hacia la misma época en que se advirtieron los primeros signos del resurgimiento de la sombra, la reaparición y la multiplicación de cosas malas. Pero rara vez se le mencionan los anales y las crónicas durante el segundo milenio de la tercera edad. Probablemente erró largo tiempo, con diversas apariencias, empeñado no en hechos o acontecimientos, sino en la exploración de los corazones de los elfos y de los hombres que habían opuesto resistencia a Sauron y de quienes aún podía esperarse que lo siguieran haciendo. Se conserva una declaración suya, o una versión de ella, en todo caso no plenamente comprendida, de que su nombre en su juventud fue Olorín en el oeste, pero que los elfos lo llamaban Mitrandir, peregrino gris, los enanos, Tarkun, que significa hombre del callado, según se ha dicho, Incanus en el sur y Gandalf en el norte, pero al este nunca voy. El oeste, significa aquí claramente el lejano oeste más allá del mar, y no una parte de la Tierra Media. El nombre Olorín tiene forma altoélfica. El norte debe referirse a las regiones noroccidentales de la Tierra Media, donde la mayoría de los habitantes o pueblos parlantes no fueron nunca corrompidos por Morgoth ni Sauron. En esas regiones se opondría una firme resistencia contra los males dejados tras de sí por el enemigo o por Sauron, su servidor, si éste reapareciera. Los límites de esta región eran naturalmente vagos. La frontera oriental era aproximadamente el río Carnen, donde se une con el Selduin, el río Rápido, y así hasta Nurnen, y desde allí hacia el sur hasta los antiguos confines de Gondor del sur. Originalmente no excluía Mordor, que aunque se encontraba fuera de los reinos originales de Sauron. En el este, fue ocupado por él, como amenaza deliberada contra el oeste y los Númenóreanos. El norte, pues, incluye toda esta vasta superficie, aproximadamente de oeste a este desde el Golfo de Lune hasta Nurnen, y de norte a sur desde Carndum hasta las fronteras meridionales de la vieja Gondor, entre ella y el cercano Arad. Gandalf nunca había ido más allá de Nurnen. Este pasaje es el único testimonio conservado de que prolongara sus viajes más hacia el sur. Aragorn declara haber penetrado en las lejanas llanuras de Run y Arad, donde las estrellas son extrañas. La comunidad del anillo, 2.10, no hay por qué suponer que también lo hiciera Gandalf. Estas leyendas tienen casi todas el norte como escenario porque se acepta como hecho histórico que la lucha contra Morgoth y sus sirvientes tuvo lugar sobre todo en el norte, y especialmente el noroeste de la Tierra Media, y que ello fue así porque el movimiento de los elfos y de los hombres que querrían escapar de Morgoth se produjo inevitablemente hacia el oeste, en dirección al reino bendecido, y hacia el noroeste, porque en ese punto las costas de la Tierra Media estaban más cerca de Aman que cualquier otro punto. Arad, sur, es, pues, un término vago, y aunque antes de su caída los hombres de Númenor habían explorado las costas de la Tierra Media hasta muy al sur, las colonias más allá de Umbar habían sido absorbidas, o bien eran colonias fundadas por hombres que Sauron había ya corrompido en Númenor, y que se habían vuelto hostiles y formaban parte del dominio de Sauron. Pero las regiones meridionales en contacto con Gondor, y llamadas por los hombres de Gondor simplemente Arad. Sur, cercano o lejano, eran probablemente más propicias a la resistencia, habiendo sido tierras en las que Sauron se había mostrado muy activo en la tercera edad, pues eran una fuente de potencial humano que podía utilizarse fácilmente en contra de Gondor.
Es muy posible que Gandalf penetrara hasta estas regiones en los primeros días de sus trabajos. Pero su provincia principal era el norte, y, allí, sobre todo el noroeste, Lindón, Eriador y los valles del Anduin. Estaba aliado fundamentalmente con el Rond y con los Dúnedain septentrionales, Montaraces. Le eran peculiares el amor que sentía por los medianos y el conocimiento que tenía de ellos, porque en su sabiduría presagiaba la importancia que en última instancia iban a tener, y, al mismo tiempo, percibía el valor intrínseco de estas gentes. Gondor atrajo menos su atención por el mismo motivo que provocó en Saruman un interés mayor, era un centro de conocimiento y poder. Sus gobernantes, por razones ancestrales y por todas sus tradiciones, eran enemigos irrevocables de Sauron, especialmente desde un punto de vista político. Este reino se presentaba como una amenaza para él, y siguió existiendo solo mientras la amenaza que Sauron constituía para ellos pudo ser contenida por la fuerza de las armas. Gandalf poco podía hacer para guiar a estos orgullosos gobernantes o impartirles instrucción, y solo en la decadencia de su poder, cuando se ennoblecieron con el coraje y la firmeza que manifestaron en lo que parecía una causa perdida, empezó a interesarse seriamente por ellos. El nombre Incanus, que aparentemente significa ajeno, no es ostroniélfico, sindarin o quenya, y no tiene ninguna relación con las lenguas sobrevivientes de los hombres del norte. Una nota en el libro de Tain dice que es una forma adaptada al quenya de una palabra en la lengua de los Haradrim, y que significa simplemente espía del norte, Incainus, 11. Gandalf es un nombre cambiado en la narración inglesa, de acuerdo con el mismo tratamiento que se aplicó a los nombres de hobbits y enanos. Es en realidad un nombre noruego, aplicado a un enano en Voluspa, 12, que utilizó porque parece contener Gandr, vara, especialmente las que se utilizan en magia, y podría suponerse que significa ser élfico con una vara mágica. Gandalf no era un elfo, pero no parece difícil que los hombres lo asociaran con ellos, pues la amistad que les profesaba era perfectamente conocida. Puesto que el nombre se atribuye al norte, en general, debe suponerse que Gandalf representa un nombre oestrón, aunque constituido de elementos que no derivan de lenguas élficas. En una nota escrita en 1967 se adopta un punto de vista enteramente distinto acerca de las palabras de Gandalf, Incanus en el sur. No es nada claro lo que quiso decir con en el sur. Gandalf afirmó no haber visitado nunca el este, sino que parece haber limitado sus viajes y su custodia a las tierras occidentales habitadas por elfos y pueblos en general hostiles a Sauron. De cualquier manera, parece improbable que viajara por el Arad, o lejano Arad, o que permaneciera allí lo bastante como para que se le diera un nombre especial en una de las lenguas de esas regiones tan poco conocidas. El sur debería, pues, referirse a Gondor, o, cuando menos, a esas tierras bajo el protectorado de Gondor en la cumbre de su poder. Sin embargo, en el tiempo en que transcurre esta historia, vemos que a Gandalf lo llaman siempre Mitrandir en Gondor, así lo llaman los hombres de Alcurnia o de origen númenoreano, como Denethor, Faramir, etc. Este es un nombre sindarin, y se menciona como el utilizado por los elfos, pero los hombres de Alcurnia de Gondor conocían y empleaban esa lengua. El nombre popular, en lengua oestrón o común significaba evidentemente, manto gris, pero como se había inventado hacía ya mucho, tenía entonces una forma arcaica. Esto tal vez venga ilustrado con el grellame utilizado por Homer en Roa. Mi padre concluía aquí que, en el sur, sí se refería a Gondor, y que Incanus era, como Lorin, un nombre kenia, aunque inventado en Gondor en tiempos antiguos, cuando los eruditos empleaban todavía mucho esa lengua, que era la de muchos documentos históricos, como lo había sido en Númenor. Gandalf, se dice en La cuenta de los años, apareció en el oeste a principios del siglo XI de la Tercera Edad. Si suponemos que al principio visitó Gondor a menudo y por un tiempo lo bastante prolongado como para tener allí uno o varios nombres, por ejemplo en el reino de la Tanatar al-Karim, alrededor de 1800 años antes de la Guerra del Anillo, sería posible considerar Incanus un nombre que ni inventado para él, que luego se volvió anticuado y fue recordado solo por los eruditos. De acuerdo con esta suposición, se propone una etimología compuesta por los elementos keniain y de mente y can, gobernador, especialmente en Cano, Canú, gobernador, regente, capitán, este último constituye el segundo elemento en los nombres Turgon y Fingon. En esta nota mi padre se refería a la palabra latín Incanus, canoso, sugiriendo que ese era el origen de este nombre de Gandalf cuando el Señor de los Anillos estaba en proceso de composición, lo cual sería muy sorprendente si fuera verdad. Y al final de la exposición observaba que la coincidencia de forma entre el nombre Kenia y la palabra latina debe considerarse un accidente, como lo es la palabra Sindarin Ortán, altura dentada, y la anglosajona Orpanc,
recurso astuto, que es la traducción del nombre en la lengua de los Rohirrim. 1. Los Palantiri. Las Palantiri, sin la menor duda, no fueron nunca objeto de utilización o conocimiento corrientes, ni siquiera en Númenor. En la Tierra Media se conservaron en cuartos custodiados en muy altas torres. Solo los reyes y los gobernantes y los guardianes por ellos designados tenían acceso a las piedras y nunca se consultaron ni se exhibieron en público. Pero hasta el fin de los reyes no constituyeron un secreto siniestro. No había peligro en su empleo, y ni el rey ni ninguna otra persona autorizada a examinarlas habría vacilado en revelar la fuente de su conocimiento de los hechos o las opiniones de los gobernantes distantes, si éste no había sido obtenido mediante la consulta de las piedras. 1. Después de terminada la época de los reyes y de la pérdida de Minas y Til, ya no se hace mención de su utilización manifiesta y oficial. No quedaba en el norte piedra que respondiera después del naufragio de Arbedui, el último rey, en el año 1975. 2. En 2012 perdió la piedra Itil. Solo quedaron entonces la piedra en Minas Tirith y la piedra Hortán. 3. Dos cosas contribuyeron entonces al descuido de las piedras y su desaparición de la memoria colectiva del pueblo. La primera era la ignorancia de lo que le había ocurrido a la piedra Itil. Se supuso, no sin tino, que los defensores de Minas Itil la destruyeron antes de la toma y el saqueo emoticono cara triste 4, pero era evidentemente posible que hubiera sido arrebatada y que hubiera pasado a manos de Sauron, y algunos de los más sabios y más previsores deben de haber considerado esta eventualidad. Parece que así fue en efecto, y que se dieron cuenta de que la piedra de poco le habría servido para daño de Gondor, a no ser que hiciera contacto con otra piedra que estuviera en acuerdo con ella. 5. Es posible suponer que fue por esta razón que la piedra N, sobre la que todos los documentos de los senescales guardan silencio hasta la Guerra del Anillo, se mantuvo en un secreto celosamente guardado, solo accesible a los senescales regentes, y ninguno de ellos la utilizó, según parece, hasta Denethor 2. La segunda razón fue la decadencia de Gondor y la mengua del interés por la historia antigua o su conocimiento entre todos los hombres de elevado rango del reino, con escasas excepciones, salvo por lo que en ella concernía a sus genealogías, sus antepasados y su linaje. Gondor, después de los reyes, declinó hasta retroceder a una Edad Media, con conocimientos menguantes y técnicas más sencillas. Las comunicaciones pasaron a depender de mensajeros y recaderos de a caballo, o en momentos de urgencia de señales de luces, y si las piedras de N y Hortán se guardaban todavía como tesoros del pasado, solo conocidos de muy pocos, las 7 piedras de antaño estaban en general olvidadas del pueblo, y los versos de las crónicas que hablaban de ellas, si se conservaban en la memoria, ya no eran comprendidos. El recuerdo de sus virtudes y operaciones fue transformado por la leyenda en los poderes élficos de los antiguos reyes de ojos penetrantes y los espíritus veloces como pájaros que los servían llevándoles nuevas o transportando sus mensajes. Durante este tiempo la piedra Hortán, al parecer, fue descuidada por los senescales, ya de nada les servía y estaba segura en una inexpugnable torre. Aun cuando ya no hubiera sido también afectada por la duda que ensombreció la piedra Itil, se encontraba en una región con la que Gondor tenía relaciones cada vez más indirectas. Calenarón, que nunca estuvo muy densamente poblada, había sido diezmada por la peste oscura de 1636 y en adelante fue despoblándose de habitantes de origen númenoreano por causa de la migración a Ithilien y a tierras más cercanas del Anduin. Isengard siguió siendo una posesión personal de los senescales, pero Hortán quedó desierta, y finalmente se cerró y sus llaves fueron llevadas a Minas Tirith. Si Beren el senescal tuvo en cuenta la piedra cuando se la dio a Saruman, probablemente pensó que en ninguna otra parte estaría más segura que en manos de quien encabezaba el concilio enemigo de Sauron. Sin duda, las investigaciones emprendidas por Saruman, 6, le habían procurado un conocimiento especial de las piedras, objetos que por fuerza trajeron su atención, y se convenció de que la piedra Hortán se encontraba todavía intacta en su torre. Obtuvo las llaves de Hortán en 2759, nominalmente como guardián de la torre y lugarteniente del senescal de Gondor. Por ese tiempo la piedra Hortán apenas habría despertado el interés del Concilio Blanco. Solo Saruman, habiéndose ganado el favor de los senescales, había estudiado lo bastante las crónicas de Gondor como para entender la importancia de las Palantiri y los posibles usos de las que sobrevivían, pero de esto nada dijo a sus colegas. Los celos y el odio que Saruman sentía por Gandalf fueron causa de que dejara aquel de colaborar con el concilio, que se reunió por última vez en 2953. Sin que mediara declaración formal alguna, Saruman estableció en Isengard su dominio y ya no hizo ningún caso de Gondor. El concilio sin duda no aprobó esto, pero Saruman era un agente libre y tenía derecho, si así lo deseaba, a actuar independientemente de acuerdo con su propia política para resistir a Sauron. 7.
concilio en general, por vías independientes, debió de haber tenido conocimiento de las piedras y sus antiguas propiedades, pero no las consideraron de gran importancia para los tiempos presentes, eran cosas que pertenecían a la historia de los reinos de los Dúnedain, maravillosas y admirables, pero en su mayoría ahora perdidas o de escasa utilidad. Debe recordarse que las piedras eran originalmente inocentes, y no servían para fines malvados. Fue Sauron el que las hizo siniestras, e instrumentos de dominio y engaño. Aunque, prevenido por Gandalf, el concilio pudo haber empezado a desconfiar de los designios de Saruman en relación con los anillos, ni siquiera Gandalf sabía que aquel se había convertido en aliado o sirviente de Sauron. Esto lo descubrió Gandalf solo en julio de 3018. Pero aunque en años posteriores Gandalf amplió sus conocimientos y los del concilio acerca de la historia de Gondor mediante el estudio de sus documentos, lo que más interesaba a todos era todavía el anillo, nadie advertía las posibilidades latentes en las piedras. Es evidente que solo poco antes de la Guerra del Anillo el concilio había advertido que sabía muy poco acerca del destino de la piedra Itil, y no entendió su significado, lo que es justificable aún en personas como el Rond, Galadriel y Gandalf, abrumados por el peso de sus preocupaciones, ni consideró cuál podría ser el resultado si Sauron se apoderaba de una de las piedras. Fue necesaria la demostración de Dolbarán de los efectos de la piedra Hortán sobre Peregrín para que se pusiera súbitamente en evidencia aquel vínculo entre Isengar y Barad-dûr, obvio después de descubrirse que las fuerzas de Isengar se habían unido a otras dirigidas por Sauron en el ataque contra la comunidad, era hecho la piedra Hortán y alguna otra Palantir. El objeto inmediato de Gandalf en la conversación que sostuvo con Peregrín mientras iban montados en sombra gris desde Olbarán, era dar al hobbit alguna idea sobre la historia de las Palantir para que pudiera empezar a darse cuenta de la antigüedad, la dignidad y el poder de las cosas con las que estaba mezclado. No le interesaba exhibir su propio proceso de descubrimiento y deducción, excepto con este fin, explicar cómo Sauron llegó a tener dominio de ellas, de modo que utilizarlas era peligroso para cualquiera, por más sabio que fuese. Pero al mismo tiempo la mente de Gandalf estaba afanosamente ocupada por las piedras, y reflexionaba sobre las consecuencias de la revelación de Dolbarán sobre muchas cosas que había observado y pensado, tales como el conocimiento que tenía de Netor de acontecimientos distantes, y la prematura vejez de su aspecto, notable por primera vez cuando apenas había pasado de los 60 años. Aunque pertenecía a una raza y una familia que aún tenían normalmente una vida más larga que la de los otros hombres. Sin duda, la prisa de Gandalf por llegar a Minas Tirith, además de obedecer a la urgencia de la situación y a la inminencia de guerra, estaba acuciada por el súbito temor de que Denethor hubiera recurrido a una Palantir, la piedra N, y por el deseo de juzgar qué efecto había tenido esto sobre él, si en la prueba crucial de la guerra desesperada no resultaría él, como Saruman, indigno de confianza, y si no sería capaz de ceder ante Mordor. El trato que tuvo Gandalf con Denethor al llegar a Minas Tirith y en los días siguientes, y todo lo que, según las noticias conservadas del encuentro se dijeron, deben considerarse a la luz de la duda que albergaba la mente de Gandalf. 8. La importancia que cobró la Palantir de Minas Tirith en sus pensamientos arranca, pues, de la experiencia de Peregrín en Dolbarán. Pero el conocimiento o la conjetura que tuvo de su existencia, por supuesto, eran muy anteriores. Poco se sabe de la historia de Gandalf hasta el fin de la paz vigilada, 2460, y la formación del Concilio Blanco, 2463, y su interés especial por Gondor solo parece haberse manifestado después de que Bilbo encontrara el anillo, 2941, y del evidente regreso de Sauron a Mordor, 2951.9. Su atención se centró entonces, como la de Saruman, en el anillo de Isildur, pero mientras leía los archivos de Minas Tirith, seguramente aprendió mucho acerca de las Palantir y de Gondor, aunque con menor apreciación inmediata de su posible significado que la que mostró Saruman, cuya mente, a diferencia de la de Gandalf, siempre se sentía más atraída por los aparatos y los instrumentos de poder que por las personas. Sin embargo, ya probablemente en aquel tiempo tenía Gandalf un mayor conocimiento que Saruman acerca de la naturaleza y el origen de las Palantiri, pues todo lo que se refería al antiguo reino de Amor y la historia posterior de esas regiones constituía su ámbito particular, y él tenía una estrecha alianza con el Ron. Pero la piedra en ese había vuelto un secreto, ninguna mención de su destino después de la caída de Minas Ithil aparece en los anales o las crónicas de los senescales. La historia aclararía que ni Hortán ni la Torre Blanca de Minas Tirith habían sido nunca tomadas o saqueadas por los enemigos, y por tanto podía suponerse que las piedras seguían intactas en sus antiguos sitios, pero no era seguro que los senescales no las hubieran retirado, y quizá, sepultado profundamente, 10, en alguna cámara de tesoro secreta,
Tal vez incluso en algunos de los últimos refugios escondidos en las montañas, comparables a las quebradas de los túmulos. Gandalf, según se afirmó, dijo que no creía que Denethor se hubiera atrevido a usarla, a menos que le fallara el tino. 11. No podía afirmarlo como un hecho establecido, porque el hecho de que Denethor osara utilizar la piedra, y cuándo y por qué, era y sigue siendo objeto de conjetura. Bien podía pensar Gandalf lo que pensaba sobre el asunto, pero es probable, teniendo en cuenta lo que se dice de Denethor, que empezará a utilizar la piedra en muchos años antes de 3019, y antes de que Saruman se aventurara a utilizar la piedra Ortano creyera útil hacerlo. Denethor accedió a la senescalía en 2984, a los 54 años, un hombre dominante, sabio y erudito muy por encima de lo corriente en aquellos días, y de fuerte voluntad, confiado en sus propios poderes y arrojado. Su ferocidad fue por primera vez evidente para los demás después de morir su esposa Finduilas en 2988, pero parece bastante probable que hubiera recurrido a la piedra no bien tuvo acceso al poder, pues había estudiado durante largo tiempo el tema de las Palantiri, y las tradiciones sobre ellas y sus usos preservados en los archivos especiales de los senescales, asequibles solo al senescal regente y a su heredero. Durante el final del gobierno de su padre, Ectelión II, tuvo que haber tenido grandes deseos de consultar la piedra mientras la ansiedad crecía en Gondor y su propia posición se debilitaba por causa de la fama de Thorongil XII y el favor que le dispensaba a su padre. Uno de sus motivos, cuando menos, pudo haber sido los celos que sentía de Thorongil y la hostilidad hacia Gandalf, a quien, cuando Thorongil era influyente, su padre concedía gran atención. Denethor quería sobrepasar a estos usurpadores en su conocimiento de información y también, de ser posible, mantenerlos vigilados mientras estaban lejos. La fuerte ansiedad de Denethor cuando tuvo que hacer frente a Sauron a distinguirse de la ansiedad provocada por la piedra. 13. Esta última le pareció a Denethor que podía soportarla, y no sin razón. El enfrentamiento con Sauron casi desierto no ocurriría aún por muchos años, y probablemente Denethor no lo previó en un principio. Para los usos de las Palantiri y la distinción entre la posibilidad de ver a lo lejos y de comunicarse con otra piedra afín y la persona responsable de ella, en este capítulo. Al cabo de un tiempo, a Denethor le fue posible enterarse de muchas cosas sobre acontecimientos distantes mediante el empleo de la sola piedra N, y aun después de que Sauron supo de sus operaciones, pudo seguir haciéndolo, en la medida en que conservara las fuerzas para ajustar la piedra a sus propios fines, a pesar de que Sauron intentara siempre arrancar la piedra N para sí. Es preciso también tener en cuenta que las piedras no eran sino un pequeño detalle entre los vastos designios y operaciones de Sauron, un medio de dominar y despistar a dos de sus opositores, pero no estaba dispuesto a tener la piedra Itil en perpetua observación. Por lo demás, no le era posible hacerlo. No era su costumbre dar semejantes instrumentos a sus subordinados. Tampoco tenía entre sus sirvientes a nadie cuyos poderes mentales fueran superiores a los de Saruman o aun a los de Denethor. En el caso de Denethor, la posición del senescal estaba reforzada, incluso contra el mismo Sauron, por el hecho de que las piedras se adaptaban mucho a las necesidades de sus legítimos usuarios, sobre todo de los verdaderos herederos de Elendil, como Aragorn, pero también a las de una autoridad heredada, como Denethor, en contraposición a Saruman o Sauron. Hay que observar que los efectos fueron diferentes. Saruman cayó bajo el dominio de Sauron y deseó su victoria o ya no se opuso a ella. Denethor siguió firme en su rechazo de Sauron, pero creyó que la victoria de este era inevitable, por tanto, desesperó. Las razones de esta diferencia fueron, sin duda, en primer lugar, que Denethor era un hombre de gran fuerza de voluntad, y mantuvo la integridad de su carácter hasta que su único hijo sobreviviente recibió la herida, aparentemente, mortal. Era orgulloso, pero no por motivos meramente personales. Amaba a Gondor y a su pueblo, y se creía designado por el destino para conducirlos en esos tiempos de infortunio. Y en segundo lugar, la piedra era suya por derecho, y solamente la conveniencia se oponía a su utilización, sumido como estaba en grave ansiedad. Debió de haber adivinado que la piedra Itil no estaba en buenas manos, y se arriesgó a ponerse en contacto con ella confiando en su fuerza. Su confianza no era del todo injustificada. Sauron no logró dominarlo, y solo pudo influir en él recurriendo a engaños. Probablemente en un principio no miró hacia Mordor, sino que se contentó con las perspectivas lejanas que la piedra procuraba, de ahí su sorprendente conocimiento de acontecimientos distantes. No se sabe si hizo alguna vez contacto con la piedra. Ortán o Saruman, probablemente lo hizo, y con algún provecho. Sauron no podía irrumpir en estas conferencias,
Solo al responsable que utilizara la piedra maestra de Osgiliath le era posible escuchar, furtivamente. Mientras las otras dos piedras estuvieran en reposo, la tercera las encontraría a ambas en blanco. 14. Tienen que haber habido abundantes historias acerca de las Palantiri, conservadas en Gondor por los reyes y los senescales, y preservadas aun cuando ya no se utilizaban las piedras. Las Palantiri eran un don inalienable de Elendil y sus herederos, los únicos a quienes pertenecían por derecho, pero esto no significa que solo uno de estos herederos pudieran utilizarlas adecuadamente. Podían ser usadas con justicia por cualquiera que tuviera autorización del heredero de Anarion o el heredero de Isildur, es decir, un rey legítimo de Gondor o Arnor. En realidad, normalmente tendrían que haberlas utilizado las gentes delegadas. Cada piedra tenía su propio custodio, uno de cuyos deberes era examinar la piedra, a intervalos regulares, o cuando se les ordenaba o en casos de necesidad. También se designaba a otras personas para que visitaran las piedras, y los ministros de la corona relacionados con la inteligencia, las inspeccionaban regularmente, y en casos especiales ofrecían al rey y al consejo la información obtenida de esa manera, o en forma privada al rey, según lo requiriera el asunto. En Gondor últimamente, cuando el cargo de senescal cobró importancia y se volvió hereditario, a condición de constituir un sustituto permanente del rey y un virrey inmediato en caso de necesidad, el mando y la utilización de las piedras parecen haber estado principalmente en manos de los senescales, y las tradiciones sobre su naturaleza y uso parecen haberse guardado y transmitido en la casa. Como la senescalía se había vuelto hereditaria, desde 1998 en adelante, 15, la autoridad para usar las piedras o delegar esta autoridad a los herederos, y por tanto pertenecía plenamente a Enetor. 16. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, en relación con el Señor de los Anillos, que por esa autoridad delegada, aunque hereditaria, cualquier heredero del Elendil, es decir, cualquier descendiente reconocido que ocupara un trono o un señorío en los reinos númenóreanos en virtud de su ascendencia, tenía derecho a utilizar cualquiera de las Palantiri. Aragorn, pues, reclamó el derecho a tomar posesión de la piedra Hortán, pues por el momento carecía de dueño o custodio, y también porque era de Jur el rey legítimo tanto de Gondor como de Arnor, y podía, si así lo quería, cobrar para sí con justicia todas las concesiones previas. La historia de las piedras está ahora olvidada y solo puede ser recuperada en parte por conjeturas y por algunas pocas noticias conservadas en los archivos. Eran esferas perfectas que, cuando estaban en reposo, parecían de vidrio o cristal, y de un profundo color negro. Las más pequeñas tenían un pie poco más o menos de diámetro, pero algunas, como sin duda las piedras de Osgiliath y Amonsul, eran mucho más grandes, y un solo hombre no podía alzarlas. Originalmente se emplazaron en sitios adecuados a su tamaño y sus funciones específicas, sobre bajas mesas redondas de mármol negro en una copa o depresión central, donde en caso de necesidad podía hacérselas girar con la mano. Eran muy pesadas, pero perfectamente pulidas y no se dañaban si por accidente o mala intención caían y rodaban por el suelo. La violencia del hombre no podía dañarlas, aunque algunos creían que un gran calor, como el de Orodruin, podría llegar a romperlas, y pensaban que ese había sido el destino de la piedra Itil cuando la caída de Barad-dûr, aunque sin señal externa alguna, tenían polos permanentes, y estaban originalmente emplazadas de manera tal que se mantenían erguidas, los diámetros de polo a polo apuntaban al centro de la Tierra, pero entonces el polo permanente inferior tuvo que haber estado en el fondo. Las caras a lo largo de la circunferencia en esta posición eran las caras receptoras, que recibían visiones de fuera, y las transmitían al ojo de un custodio, en el extremo lejano. El custodio, por tanto, que quisiera mirar al oeste, tenía que colocarse en el lado este de la piedra, y si deseaba mirar hacia el norte, tenía que trasladarse a la izquierda, hacia el sur. Pero las piedras menores, las de Hortán y Tiliene, y probablemente Anúminas, tenían también una orientación fija original, de modo que, por ejemplo, la cara oeste solo miraba al oeste, y girada en cualquier otra dirección no mostraba nada. Si una piedra quedaba desplazada o perturbada, era posible volverla a su posición original por observación, y resultaba entonces conveniente hacerla girar. Pero cuando se la movía o se caía, como sucedió con la piedra Hortán, no era nada fácil reacomodarla. Así pues, fue, por casualidad, como los hombres la llaman, según habría dicho Gandalf, que Peregrín, mientras tocaba la piedra, la puso en tierra más o menos, erguida, y, situado al oeste de ella, colocó la cara que miraba al este en la posición adecuada.
Las piedras mayores eran así, si alguien las movía seguían, viendo, en todas las direcciones. 17. Pero las Palantiri solo eran capaces de ver, no transmitían sonido. Sin que una mente directora las gobernara, se descarriaban y sus visiones, aparentemente al menos, eran azarosas. Desde un sitio elevado, la cara occidental, por ejemplo, miraría a una gran distancia, la visión se empañaría y se distorsionaría a ambos lados y arriba y abajo, y la escena se iría haciendo menos clara a medida que creciera la distancia. Además, lo que veían era gobernado o estorbado por la oscuridad, por la casualidad o por el amortajamiento, véase más adelante. La visión de las Palantiri no era cegada o impedida por obstáculos físicos, sino solo por la oscuridad, de modo que podían ver a través de una montaña como a través de una mancha opaca o una sombra, pero nada veían que no recibiera alguna luz. Podían ver a través de las paredes, pero nada veían dentro de cuartos, cuevas o bóvedas a no ser que hubiera luz en ellos, y no podían de por sí procurar o proyectar luz alguna. Era posible protegerse contra su visión mediante un proceso llamado de amortajamiento, mediante el cual ciertas cosas o zonas se verían en una piedra solo como una sombra o una niebla profunda. ¿Cómo era esto posible? Para los que tenían conocimiento de las Palantiri y la posibilidad de ser vigilados por ellas. Es uno de los misterios perdidos de las Palantiri. 18. Un observador podía, mediante un esfuerzo de voluntad, hacer que la visión de la piedra se concentrara en algún punto, próximo o directamente delante. 19. Las visiones, descontroladas eran pequeñas, especialmente las de las piedras menores. Aunque podían agrandarse si el observador se ponía a cierta distancia de la superficie de la Palantir, unos 3 pies era lo más adecuado. Pero, dominadas por la voluntad de un observador experimentado y fuerte, cosas más remotas podían ampliarse, acercarse, por así decir, o volverse más nítidas, mientras el fondo quedaba casi suprimido. Así, un hombre a una distancia considerable podía verse como una figura diminuta de media pulgada, difícil de advertir en medio de un paisaje o de otros hombres, pero la concentración podía ampliar y clarificar la visión hasta que apareciera como una figura nítida, aunque reducida, de un pie o más de altura, y era posible que el observador la reconociera. Una gran concentración ampliaría algún detalle que interesara al observador, de modo que podría ver, por ejemplo, si llevaba un anillo en el dedo. Pero esta concentración resultaba muy fatigosa, y podía concluir en un verdadero agotamiento. En consecuencia, solo se recurría a ella cuando la información era imperiosamente necesaria y la oportunidad, asistida por alguna otra información quizá, hacía posible que el examinador escogiera algún detalle significativo para él y para sus intereses inmediatos, de entre el tumulto de las visiones de las piedras. Por ejemplo, Denethor, sentado ante la piedra N, inquieto por Rohan y pensando en la conveniencia de encender los fanales y enviarla. Flecha, podría situarse en una línea directa orientada hacia el noroeste a través de Rohan, que pasará cerca de Doras y por los vados de Lice. En ese momento podría haber movimientos visibles de hombres en esa línea. En tal caso, Denethor podría concentrarse en un grupo, por ejemplo, descubrir que son jinetes y reconocer una figura, la de Gandalf, por ejemplo, que cabalga con refuerzos al abismo del yelmo, y de pronto se separa y se dirige a la carrera hacia el norte. 20. Las Palantiri de por sí no podían examinar la mente de los hombres sin intervención de la conciencia o la voluntad de estos, porque la transferencia del pensamiento dependía de las voluntades de los usuarios en ambos extremos, y el pensamiento, percibido como lenguaje. 21, solo podía transmitirse si había concordancia entre las piedras.